Hermanos, quiero que para empezar esta enseñanza de hoy, veamos un video como introducción, un video muy corto, que nos va a servir de introducción a la enseñanza. Vamos a apagar las luces y yo quiero que usted se concentre a ver y a escuchar este video que vamos a poner a continuación. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. De las visiones, tener compasión por los perdidos. La gran comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron, pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. Capítulo 10, versículo 14 y 15, dice, está escrito en la palabra del Señor: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Otra versión dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Veíamos esta reflexión de la importancia de las misiones y entender la misión
como lo hemos venido conversando, no como un ministerio aparte, porque hay gente que tiene llamados especiales a salir y a ir a sitios no alcanzados, pero entender que como iglesia todos estamos llamados a hacer misiones de una forma u otra, es vital. La iglesia primitiva no lo veía como una opción. Los discípulos del Señor no lo veían como una opción. Ellos fueron enviados ir y hacer discípulos. La iglesia primitiva fue perseguida por predicar el evangelio. Y cuando nosotros vemos que la iglesia ha perdido el enfoque de predicar el evangelio. Y cuando yo digo iglesia, a lo mejor usted puede decir, bueno, eso es culpa suya como pastor. No, me estoy refiriendo a mí como iglesia y a usted como iglesia. Cuando digo la iglesia, señala a su vecino y dice, se está refiriendo a todos nosotros por individual y en conjunto, incluyéndome a mí. La iglesia. ¿Sabía usted que existe algo conocido como la ventana 1040? La ventana 1040 es cuando se traza en el mapa mundial unas líneas con respecto al Ecuador y hay una región que tiene millones de personas y distintas regiones con personas no alcanzadas. Y cuando digo no alcanzadas, hermanos, o cuando en misión se habla de no alcanzado, es que ni siquiera han escuchado nunca el mensaje de salvación. Porque a lo mejor usted y yo hoy escuchamos en nuestro contexto a alguien no alcanzado y usted y yo nos imaginamos a alguien que no ha aceptado a Cristo. No, cuando se habla en misiones de alguien no alcanzado, es alguien que nunca ha escuchado el evangelio. El que vino la semana pasada, le damos gloria al Señor porque la semana pasada se llenó. Los 2 turnos se llenaron. Y hubo aproximadamente 80 invitados entre los 2 turnos. ¿Sí? Bueno, esos 80 invitados, si antes no habían escuchado el evangelio, que lo dudo, pero supongamos que antes no habían escuchado el evangelio, ya esos 80 fueron alcanzados. Porque ya escucharon. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya ellos fueron alcanzados. Que sean salvos o no, bueno, ya ese es otro asunto. Pero fueron alcanzados. Cuando se habla de misiones, es esto, la gente que ni siquiera ha escuchado. Entonces la ventana 1040 nos traza un sector, una región muy grande, muy amplia de países en donde el musulmán es la religión, los musulmanes tienen la religión oficial. ¿Sí? Los musulmanes tienen la religión oficial. El hinduismo, generalmente la mayoría de esas regiones no alcanzadas son hinduistas y musulmanes que nunca han escuchado. Y algo que me llama poderosamente la atención es que dicen los estudiosos, como lo escuchábamos, que si la iglesia hubiese seguido con el empuje que salieron los discípulos después de ser empoderados por el Espíritu Santo a predicar el evangelio, en 100 años, con ese empuje y con ese auge, después de la predicación de Pedro y la conversión de la multitud, con ese auge y ese empuje, en 100 años se hubiese alcanzado a toda la humanidad existente en ese tiempo. Pero que en esos 100 años hubo algo que detuvo el auge, que detuvo el empuje del evangelismo, incluso en la iglesia en el primer siglo. Y hoy día
Usted y yo podemos examinarnos como iglesia y creo que hemos tocado este tema una y otra vez, pero cuando nos examinamos como iglesia, tenemos todavía el chip de que el evangelismo es una actividad especial que se hace cada cierto tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que ha sido difícil sacarnos ese chip? El evangelismo es una actividad especial que se hace cada cierto tiempo. ¿Verdad que a veces tenemos ese chip todavía allí? Esta iglesia no evangeliza. ¿Cómo así, hermano? No, es que no se hacen jornadas. No se sale a casa por casa. Ok, eso es importante. Pero ese es el problema incluso. Que hemos adoptado al evangelismo como un programa, como una actividad extra, como una actividad especial, cuando el evangelismo bíblicamente fue un llamado para el día a día de la iglesia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Una iglesia comprometida con anunciar el evangelio a toda criatura. Pero eso empieza desde mi casa, desde mi vecino, desde mi comunidad. Antes de ir, pastor, yo quiero irme para la India. Yo quiero irme para Egipto. Hay una gente en Caracas que está capacitando misioneros y los está enviando a Egipto. Tremendo, esto es poderoso, hermano. Porque el misionero, cuando vamos a la palabra misionero, realmente no encontramos la palabra exactamente en la Biblia, ¿sí? Pero la palabra misión viene del latín y significa enviado. O sea, misionero significa enviado. Y cuando nosotros vemos en la gran comisión, nosotros vemos que el Señor le dijo a sus discípulos, ir y ese discípulo. O sea, ya fuimos enviados. Entonces, en un punto de vista general, toda la iglesia ya fue enviada. Toda la iglesia fue comisionada. Toda la iglesia fue nombrada misionera, porque somos enviados. Por supuesto, cuando vemos el caso de las hermanas que en cualquier momento llegan, creo yo, que vienen de San Cristóbal, del Piñal, por allá en Táchira, que dejaron a sus esposos, a su familia, que salieron, dejaron su comodidad. Vemos que el misionero, y cuando vemos testimonios de parejas, yo leí un libro en donde se adentraron en un país musulmán, en donde mataban a los cristianos. Ellos empezaron a estudiar el idioma, empezaron a trabajar en el sitio para ganarse, hacer vida, para poder evangelizar. Primero tienen que hacer vida y ser parte de una forma u otra de la comunidad, hablar el idioma. Duran 1 o 2 años primero preparándose culturalmente y aprendiendo el idioma, para luego empezar en forma el trabajo de predicar el evangelio. Y estando allá, a la esposa la matan, a la mujer, después que habían hecho vida, habían tenido unos bebés incluso allá, y matan a la esposa en un atentado. Y así, testimonios de misioneros que se los comieron los caníbales. Tribus caníbales que se comieron a los misioneros. Y después en otro viaje se arrepintieron y
y aceptaron el evangelio, pero primero tuvieron que ir unos que pagaron el precio. Hermanos, testimonios de misioneros pudiésemos nada más hoy contar durante 2 horas, y no es mi intención, pero mi intención sí es que reflexionemos con respecto a hombres y mujeres que disponen de su vida comprometidos en hacer misiones. Es un llamado especial. Toda la iglesia tiene ese llamado especial, amén. ¿Cuántos aquí tienen ese llamado? Pero hay gente que decide dejar su casa, dejar su familia. Bueno, eso ya es otra cosa, eso es otro nivel, digo yo. Eso es un llamado especial, que no todos lo tenemos, pero yo considero que la iglesia debe empezar a recuperar el sentido de misión individual, que toda la iglesia se sienta misionero. Bueno, los llamados especiales, como los de las hermanas que vienen, como los hermanos que se van para Egipto, que se van para la India, que se van para Corea, ya son llamados especiales y también son necesarios. Los que se van a la región de todos esos sectores de la ventana 1040 es muy importante. Pero hay que empezar con despertar el interés de saber que ya fuimos enviados. ¿Estamos viviendo como enviados? ¿O en el camino se nos olvidó que nos enviaron? Porque a veces el sistema nos hace olvidarnos que tenemos una tarea. Y empezamos a vivir fuera de foco. Levante su mano y diga: a diario, yo soy un enviado para anunciar buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Toca a tu vecino y dile: eres un misionero. Eres un misionero. A veces hay que dejar la comodidad para cumplir con la misión. Hermanos, yo quiero que veamos algunas características que necesitamos como misioneros, y una de ellas es la compasión. Un corazón compasivo hacia los perdidos. Alguien que se duele, alguien que se preocupa, se interesa y se compadece por el perdido. Entender, mis amados hermanos, como lo dijo el Señor, tuvo compasión de ellas, vio a las multitudes. Mateo 9:36 dice el evangelista: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús tuvo compasión de ellas. Un enviado para hacer su tarea, nosotros como enviados para hacer nuestra tarea tenemos que tener compasión. Debemos sentir empatía de saber que nosotros también estábamos perdidos, hermano. Nosotros no somos más. Nosotros también estábamos perdidos. Sin Cristo todos estamos perdidos. Entonces, saber que la necesidad que ellos tienen, usted y yo también la tuvimos. Dejar de ver al mundo perdido de reojo. Dejar de ver al que tiene carencia espiritual de reojo y rechazándolos. Y empezar a verlos con ojos de compasión, de saber que necesitan al Salvador, que necesitan la libertad de su alma, que necesitan la libertad espiritual, que necesitan nacer de nuevo, que van rumbo a la perdición. Diga: necesitamos compasión. Necesitamos compasión. Muchas veces, como misioneros que somos, como enviados que somos,
No estamos cumpliendo nuestro trabajo porque dejamos de ver al perdido con compasión. Dejamos de ver al perdido como alguien que necesita y lo empezamos a ver por encima del hombro. Lo empezamos a ver como alguien despreciado y despreciable porque nosotros ahora somos salvos y ellos están perdidos, porque no tenemos comunión con las tinieblas. Y eso es verdad, no tenemos comunión con las tinieblas. Pero debo compadecerme de ellos. Cuando usted ve a alguien que está en una necesidad extrema y usted tiene herramientas para ayudarlo. Cuando ve a alguien que no puede salvarse por sí solo y usted tiene una herramienta para ayudarlo. Y usted se mueve a permitirle, ayudarle, a extenderle la mano. Pero muchas veces hacemos caso omiso y seguimos de largo. Que se muera. Que se muera. Yo no lo voy a ayudar. Suena crudo porque no somos los que los vamos a salvar literalmente, pero sí tenemos el mensaje. Sí tenemos la herramienta de salvación. El que convence es el Espíritu Santo, sí, pero usted y yo somos llamados a tener compasión con el perdido y a rogarles, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Pero para eso necesito, ¿qué necesito? Compasión. Va de la mano la compasión con la misericordia, ver la miseria y moverme a la miseria del otro y accionar en pro de ayudarle y levantarle de la miseria, tener misericordia. Hermanos, pero lo clave, o una de las claves, es la segunda característica que les voy a mencionar. En Mateo 28, 19, nosotros conocemos la gran comisión y vemos que dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato ya está. Cuando alguien de autoridad te da un mandato y no se está cumpliendo el mandato, ¿qué está ocurriendo? No hay sujeción. Desobediencia. Y eso es muy común, ¿no? No, dijeron que hicieran esto así, pero que lo haga otro, yo no lo voy a hacer. O dijeron tal o cual cosa, pero bueno, que lo haga otro, yo no lo voy a hacer. Y así se vuelve una cultura, muchas veces en empresas, en sitios, la gente empieza a violar la regla. Mira, yo no sé quién dijo, el jefe dijo, pero como él no está, nosotros no lo hacemos así, lo hacemos asado. Y se hace una cultura de desobediencia al punto de que se convierte normal la desobediencia. Se convierte en rutina la desobediencia y todo el mundo lo hace como no se debe hacer o como el jefe dijo que no se debe hacer. Eso es desobediencia. El jefe de la iglesia dijo, ir y ese discípulo. Por decirlo de una manera, ¿no? Por graficarlo, el jefe de la iglesia, bueno, la cabeza de la iglesia, para ser más bíblico, la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo dijo, ir y hacer discípulos. ¿Qué está pasando cuando usted y yo no estamos ejecutando esta acción que se nos demanda? Diga, estamos en desobediencia. Cada día que yo no ejerzo mi función de misionero, cada día que yo donde llego, yo no presento el mensaje de salvación, cada día, denle un aplauso al Señor por nuestras hermanas que vienen llegando.
como misioneras enviadas del Ministerio Estrés Partner. Pasen adelante, mi hermana, pónganse cómodas. Y estamos hablando precisamente de los misioneros. Y estamos hablando de la iglesia como misionero. Cada uno de los miembros de la iglesia como misioneros. Y vimos como punto número 1 que una de las características que necesitamos como misioneros es compasión. Y número 2, estamos viendo que necesitamos como misioneros obediencia. Porque ya la misión fue encomendada. ¿Por quién? Por el jefe de la iglesia, por la cabeza de la iglesia, por Jesucristo. Y hacer discípulos. La palabra misión significa enviados. Ya fuimos enviados. ¿Quiénes? La iglesia, hermanos. Los miembros de la iglesia ya fuimos enviados, ya fuimos comisionados. Entonces yo les decía, cada día que pasa que yo no cumplo mi tarea de enviado, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. Entonces es concientizarme de que el que yo me encuentre, yo debo buscar la manera de presentarle el evangelio de salvación en Cristo Jesús para llevarle, para orientarle, para guiarle y hacer discípulos, hacer un discípulo de Él. Esa es mi labor. Ya sabemos que hay algo que va a ocurrir en lo espiritual que no depende directamente de nosotros, pero yo debo estar haciendo el esfuerzo de hacer discípulos, presentando el evangelio para hacer discípulos. Eso es, diga, obediencia. Pero no es entonces, pastor, una vez cada 2 meses que hacemos una jornada y repartimos sopa y no, hermano. La misión es todos los días. No es cuando cortamos cabello en la iglesia y hacemos jornada médica. No, hermano. Es todos los días. Yo debo ir y hacer discípulos. Ese ir, en las versiones más apegadas al original, es yendo. Es decir, en el camino. En tu día a día, haz discípulos. Levante su mano y diga, necesitamos obedecer. Para ser buenos misioneros, necesitamos obedecer. No es opcional. No es opcional. No es que unos van a ir y otros no. Todos fuimos comisionados. Y en cualquier ambiente que usted llegue, usted está comisionado. Usted está llamado a hacer discípulos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hasta aquí, ¿cuántos han sacado 20? ¿Cuántos llevan 20 puntos como misioneros? Gloria a Dios, ok. Si tenemos compasión y obediencia, ya tenemos, hermanos, bastante. Ya estamos bien adelantados con la tarea, ¿verdad que sí, mis hermanas? Ahora, otra de las cosas que se necesita como misioneros, como cristianos, es la fe. Fe. Un misionero, usted como enviado del Señor, necesita fe. Necesita creer, necesita tener la certeza de que lo que usted está predicando es una palabra viva. Necesita tener la confianza y la seguridad de saber de que usted está predicando y está ocurriendo algo en lo espiritual y que el Señor convence, que el Señor rompe cadenas, que el Señor le está respaldando, que hay un mover espiritual que respalda al pueblo de Dios que obedece. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, pero yo le voy a predicar a esa gente son, yo no sé, a mí no me cuadra predicarle a esa gente. Muévete en fe, ora por ellos y muévete en fe, acciona, predica que lo sobrenatural lo hace el Señor. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios sobrenatural? Pero si yo me quedo engatillado con la duda, ¿no? Con la duda, oye, pero no, es que yo sé, esa gente es muy dura. Yo voy a orar y que otro le predique. Caemos en el punto número 2, en la desobediencia.
Pero muchas veces, hermanos, hay que dar pasos a ciegas. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Sal. Señor, pero aquí estoy cómodo. Sí, aquí tengo aire acondicionado, aquí tengo el sartén que a mí me gusta. Mi budare, señores, mi budare, ¿cómo voy a hacer yo sin mi budare? A lo mejor Abraham tenía su budare allí y es uno de los primeros misioneros que vemos en la Biblia. ¿Por qué misionero? Porque fue enviado, fue llamado a salir, ¿sí? Y así cuando vemos los hombres de Dios que fueron llamados a salir de la comodidad, hermanos, requiere fe, aventurarse a dar pasos a lo incierto cuando de una forma u otra estamos cómodos. ¿De dónde vienen mis hermanos ustedes? Portuguesa y San Cristóbal, un poquito lejos. Entonces, ellas salieron de su comodidad allá en el estado Portuguesa, salieron de su comodidad allá en el estado Táchira, se aventuraron, llegaron a Valencia ayer y hoy las mandaron en un autobús del Bilbao para Maracay. Y de paso el pastor le dijo, quédense en el Pollito, no llegan al terminal. Y ella me preguntaba, ¿y el pollito? Digo, ¿el pollito así o es voy a ver un pollito? ¿Hay algo, un pollito, qué? Digo, usted diga pollito que ahí la van a dejar. Eso requiere fe, hermano. Yo mejor voy a llegar al terminal, pastor, ¿o yo? Yo mejor voy a llegar al terminal y al terminal usted me busca, que esa es la directriz que me dieron. No, pero yo le dije, quédese en el Pollito, que ahí la vamos a buscar. No sabían que era el Pollito. ¿Usted sabía que era el Pollito? Amén. Ese es lo que nos da la fe para obrar y accionar en medio de ese camino que pareciera incierto. Lo que nos da esa certeza es el Espíritu Santo que nos dirige. Amén. Aleluya. Para yo obedecer, para yo obrar y para yo dar los pasos que necesito dar como enviado, necesito fe. Necesito tener la certeza de que el que me ha enviado es el dueño de la obra y Él va a respaldar. Que el que me ha enviado es el Todopoderoso y Él está obrando. Y si yo voy bajo su voluntad, Él ya me ha dado la victoria. Eso es fe. Pero hay momentos en donde hay que dar pasos, donde hay que accionar, guiados por el Espíritu Santo, pero los ojos humanos dicen, oye, pero yo no estoy entendiendo, pero yo voy a accionar. Diga, necesitamos fe como misioneros. Necesito fe. Necesito tener la certeza y la convicción de que lo que el Señor me ha dicho, de que las promesas que Él me ha dado, de que todo lo que Él ha declarado en su palabra en Jesucristo es sí, amén. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo vea, pero para seguir siendo obediente necesito creer, necesito fe. Hermanos, como misioneros, y es la base de todo, necesitamos el principio fundamental de la iglesia, el amor. Si nosotros en algún punto dejamos el amor a un lado, si en algún punto nosotros dejamos el amor a un lado, como se enfatiza en 1 Corintios 13:1, que dice, si yo hablase lenguas humanas, hablase lenguas angelicales, si yo hago milagros, profecías y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. 13:1. El amor es clave para el funcionamiento de la iglesia. Si yo hago milagros, si yo hago cosas, si yo me muevo, si yo me salgo de mi casa, si yo doy pasos agigantados de fe, pero sin amor,
igual estoy ponchado. Entonces, como misioneros, hermanos, que usted y yo somos, necesitamos hacer todo con amor, entendiendo que lo hacemos para el Señor, entendiendo que debemos amarnos los unos a los otros y que el amor por encima de todo es a nuestro Señor. Si usted se mueve en su misión, si usted se mueve como enviado y tiene como fundamento el amor cubre multitud de faltas. Si cuando nosotros trabajamos en la iglesia, trabajamos en la calle, usted ve que usted lo está haciendo con un norte, con un propósito mayor que usted y yo, y es un propósito mayor que usted y yo, es el propósito de la salvación, de la misión de predicar el evangelio de salvación al perdido. Hermanos, eso es algo que sobrepasa cualquier propósito humano. Eso es un propósito sobrenatural. Ser portadores del evangelio de salvación es algo que sobrepasa cualquier propósito y proyecto humano. Entonces, cuando usted y yo nos movemos sabiendo que hay un propósito mayor que nos ha llamado, al que se nos ha llamado, nosotros entendemos que debemos movernos en amor. Y en ese amor, en ese propósito, en ese proyecto, entonces vamos a aprender a trabajar en armonía, vamos a aprender a hacer a un lado las diferencias, hacer a un lado los roces, hacer a un lado muchas cosas, porque tenemos un norte, un propósito mucho mayor. ¿Y cómo es posible eso, pastor? Con el amor. El amor sobrenatural que fue derramado sobre nosotros. El amor ágape, el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ve a tu vecino allí. Si no lo soportas, hermano, necesitas amor. Todo lo soporta. Aleluya. Diga amén. Te amo. En el amor de Cristo, aunque sea. Amén. Aleluya. Hermanos, y todo esto nos va a llevar a la siguiente característica, que es la humildad. Como misionero, como enviado, la humildad es una característica propia que debemos tener. Porque les decía que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo puede. Y Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, hermano, cuando yo estoy enviado, cuando yo estoy comisionado y estoy trabajando, pero lo estoy haciendo con la actitud correcta, con el amor y con la humildad, entendiendo que yo lo estoy haciendo considerando a mi hermano como superior. Pero muchas veces en estos trabajos que hacemos, hermanos, en las misiones, en los talleres de evangelismo, en los proyectos ministeriales, interiglesias, hay mucha ínfula de grandeza. Están los tipos que tú lo ves y, ese es el jefe, ese es el coordinador general. Porque tú lo ves que no pisan la tierra y que así, que para hablar con ellos es difícil, y cuando tú hablas con ellos tienen un tonito así, te dicen hijito. Sí, hijito. Este es el jefe. Pues me dijo hijito. ¿Qué hijito? Yo no soy hijito tuyo. O sea, pero esa ínfula de grandeza que están en las organizaciones se han traído a la iglesia. Y usted ve que el pastor es el intocable. El pastor es nadie le puede hablar. El pastor no hace nada. El pastor no mueve una silla. El pastor nada más lo que hace es predicar y de broma. No puede mover nada. Ese es el ungido de Jehová.
¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la consideración a tu hermano como mayor a ti mismo? Yo aquí debo estar predicando considerándolo a usted como superior a mí mismo. Yo debo estar considerándolo a usted como superior, porque yo no voy a hacer nada por vanagloria, o no debo hacer nada por vanagloria. Esa es la instrucción. Como enviados, como misioneros, usted y yo, todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor, con humildad, sirviendo a los demás como superiores. Y es bonito cuando la gente honra a personas que merecen honra. Por lo menos dice la palabra del Señor que debemos honrar a nuestros padres, ¿sí? Y cuando usted llega a su papá y usted le dice, oh viejo, yo le quito los zapatos, o yo te preparo la comida, o yo te hago esto, o yo te compro esto, o yo te atiendo, viejo, o vieja, o mami, como usted le diga a su mamá o a su papá. Eso, esa atención exclusiva que usted le da a su papá, a su mamá, eso es una honra. Esa es una atención especial que usted le está dando, porque usted lo está considerando, lo está honrando porque usted lo está considerando como superior a usted, y porque hay como una deuda también, ¿no? Con esos seres que dieron mucho por nosotros. Eso es hermoso, hermano. Eso es bonito. Cuando a alguien le hacen un trato especial, y la Biblia dice que sí, a los pastores también hay que honrarlos. Y cuando hay un trato especial, sin autoritarismo, sin abuso de la autoridad, es bonito también cuando hay un trato especial con el liderazgo, con un servidor. Dice, oye, hay una honra, qué bonito. Pero que eso no nos lleve a la vanagloria, que eso no nos lleve al endiosamiento, que eso no nos lleve a la idolatría, que eso no nos lleve como líderes y como servidores ahora a tratar a los demás como que están a nuestros pies. No, nosotros debemos seguir tratando a los demás como superiores a nosotros mismos. Que no se nos olvide eso, porque a lo mejor usted es enviado, usted va por ahí, usted está evangelizando y de repente se le sube el liderazgo a la cabeza. Recuerda, humildad. Recuerden que la palabra humildad viene de humus. Esa materia que brota de la tierra, esa materia orgánica que brota de la tierra y está allí a ras de piso. A ras de piso. Es decir, debes a ras de piso. Ningún tipo de grandeza, ningún tipo de superioridad. Todos somos servidores de Cristo. Amén. Entonces no hagas nada por contienda. No hagas nada por vanagloria. No hagas nada por sobrepasar a los demás, por pisar a los otros, porque para que me vean, porque yo soy el mejor, para que vean cómo se hace, para que aprendan. No lo hagas entonces. Hágalo con amor, con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermanos, la persistencia es la siguiente característica que necesitamos. La constancia, la persistencia. Pablo exhortaba a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y le decía, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense que hay muchas cosas interesantes, y de este versículo podríamos hacer una predicación solo de este versículo. Y cuando vemos la instrucción, digo, a tiempo y afuera de tiempo. Predica la palabra, reprende y exhorta con paciencia y toda doctrina, a tiempo y afuera de tiempo. Esto habla de constancia, de perseverancia. Esto habla de incidencia, de una y otra vez, una y otra vez. No te canses. Hermanos, nosotros como misioneros, mientras estemos en esta tierra, si usted vino, ¿quiénes vinieron a predicar ayer a la jornada? Levante la mano allí bien alto. 1, 2, 3, 4. Aleluya, gloria a Dios. Sí, la Biblia dice que
la mies es mucha y los obreros son pocos. No se preocupen, eso es bíblico. Entonces, los que vinieron a predicar la palabra ayer, los que vinimos a predicar la palabra ayer, no es porque usted vino ayer, ya libró 3 meses. Eso es algo que se debe hacer todos los días. Y eso implica perseverancia. Eso implica constancia. Hay veces que salimos a evangelizar y nos cierran las puertas y la gente nos dice loco. Pero eso puede bajar el ánimo. Pero que eso no sea motivo para usted desfallecer, para usted y yo bajar la guardia. No, diga, yo debo insistir, yo debo seguir, yo debo avanzar, yo debo perseverar, porque el trabajo del misionero, el trabajo del discípulo de Cristo es todos los días. Pero esto requiere perseverancia. Amados hermanos, estas características son esenciales para aquellos que se dedican a la obra misionera. Hablando de las personas con llamado especial que salen de literalmente de sus casas, que rompen las barreras culturales yendo a países con otros idiomas, otras culturas. Se necesitan estas características, sí, porque sí, para hacer la obra misionera, para cumplir con la misión dada por el Señor Jesucristo. Pero aparte de esas personas como nuestras hermanas que tienen ese llamado especial, usted y yo como iglesia también necesitamos esta característica, porque necesitamos ser una iglesia misional. ¿Cómo así, pastor? Esta es la conclusión. Espero que estén claritos ya porque ya estoy concluyendo. Necesitamos ser una iglesia misional. ¿Cómo así? Una iglesia que cada uno de sus miembros, que son iglesias, ¿cuántos son iglesias aquí? Cada uno de nosotros a diario, como enviado del Señor Jesucristo, esté haciendo la misión. ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. Pero recuerde, necesito, ayúdeme, compasión, necesito ser obediente, necesito fe, necesito amor, necesito confianza, paciencia. Oye, anotaron más características de las que digo, gloria a Dios. Humildad, persistencia. Necesitamos ser misioneros con características bíblicas que manifiesten al Señor a diario. Y creemos que como enviados del Señor tenemos su respaldo. Y no solo eso, hermanos, o mejor dicho, su respaldo es porque ya fuimos empoderados. ¿Cómo así, pastor? Esa palabra es como rara. Sí, ya el Espíritu Santo está con nosotros, que es el que nos asiste, el que nos dirige y el que tiene el poder para convencer y para libertar al perdido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen ese poder de parte del Señor? ¿Cuántos están comisionados por Él? Si usted es misionero, póngase de pie y déle un fuerte aplauso al Señor. De gracias, Dios. Gracias.